determina en tu corazón. Dale a Dios el lugar que a Él le corresponde. Lo que hayas provocado por honra, por fidelidad, por amor, por obediencia, por búsqueda, quizás pueda que en un descuido se vea afectado y tú te esfuerces y lo logres recuperar. Pero hay cosas que por la gracia del Señor, escucha, hay cosas que tú, por mucho, fue Dios quien así en su misericordia, que no podemos negar que hay cosas que las provocamos. Si Dios te ha dado algo, cuida de eso, porque para algo Dios te lo dio. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer hasta el versículo 37. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Amén. Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: cuida lo que Dios te dio. Amén. Cuida lo que Dios te dio. La Escritura registra que era algo casi que de costumbre que Eliseo pasaba por la ciudad de Sunén. Y había allí una mujer, la Biblia no describe más que era tsunamita y otros detalles por allá. No da su nombre, por eso se
le conoce como la Sunamita. Dice que cuando Eliseo pasaba por Sunem, ella le invitaba a comer. Escucha. Eso fue lo primero que hizo Eliseo en la casa de esta mujer. Comió en varias oportunidades. Solo Dios sabe qué movió a aquella mujer para que invitara a Eliseo insistentemente para que entrara y comiera en su casa. Ella entendía, ella no era cualquiera. Ella sabía la bendición que había en recibir a un profeta en su casa. Parece que después de haberlo estado alimentando en varias oportunidades fue que ella tuvo claridad, porque fue entonces que le dijo a su esposo: ahora conozco, ahora entiendo que este varón que pasa por aquí es un varón santo de Dios. Estamos acá. Para que vea que a veces hay que tomarse hasta un tiempito para conocer. Hay que esperar el fruto. Hay que mirar qué es lo que porta el hombre, la mujer que se dice ser de Dios. La mujer decide hacerle en su casa un lugar para que cuando Eliseo viniera ya no tuviera que irse a hospedar al hotel. ¿Estamos acá? Sí, porque parece ser que Eliseo se hospedaba en un hotel por allí cercano. Entonces dijo, ya no va a tener necesidad de irse a hospedar a otro lugar, sino que aquí en casa no solamente va a tener la alimentación, sino que también va a tener ¿qué? El hospedaje, va a tener el techo, va a tener todo lo que necesita. Lo hospedaron y Eliseo, como hombre de Dios, Dios no se lo dijo, yo no sé. Hay cosas que son un misterio y hay que entender que cuando alguien tiene el ministerio, cuando alguien tiene, el ministerio de profeta, como lo tuvo Eliseo, puede, en la facultad que Dios le ha dado, de acuerdo a lo que la Escritura registra, que el que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Puede estar facultado. Dios lo moverá, de alguna manera le hará entender, no me quiero meter por allí. ¿Quién debe recibir algo por lo que ha estado haciendo con relación a la asignación que Dios ha colocado en ese hombre o en esa mujer? Así que Eliseo entendió que esa mujer necesitaba ser recompensada. Y le preguntó a través de su siervo, Jesse, ¿qué quería que hiciera por ella? Ella le dijo, soy una mujer que habita entre el pueblo, no tienes que hablar por mí ante el general ni ante el rey. Pero Jesse era un buen observador, estamos acá. Hay gente que es buena observadora, gente que sabe, llega donde tú estás, llega a tu casa, llega y inmediatamente escaneó todo y se dio cuenta, aquí falta esto, falta aquello. Jesse se dio cuenta que no había pelado, que no se hablaba de los muchachos. El hombre ya estaba avanzado y dijo, se quedaron sin hijos. Se lo hizo saber al hombre de Dios. Y el hombre de Dios la mandó a buscar y le dijo, para esta misma fecha, en el año entrante, abrazarás un hijo. Ella dijo, no hagas burla de mí. Te puedes imaginar. Era que en aquel tiempo ustedes saben lo que significaba para una mujer no tener hijos. Era motivo de burla. Pero tal cual como Eliseo lo dijo, así se cumplió. Al año entrante, el niño nació. Y la mujer vio el cumplimiento de lo que Dios le había dado por algo que ella había estado haciendo. Escucha bien, fue ella la que provocó que el hijo que no tenía Dios se lo diera. Pero el niño comenzó a crecer. Y cualquier día el niño, estando con su papá, manifestó que tenía un dolor. Y por causa de ese dolor, después de unas horas el niño murió. Estamos acá. Préstele atención a esto.
Porque hay cosas que Dios nos da. Y no porque Dios te las haya dado, no significa que no se pueden morir. Estamos acá. ¿Quién iba a pensar que un hijo que Dios lo había dado se iba a morir? Así muchas veces pensamos que lo que Dios me dio es imposible que el diablo me lo pueda quitar. Es imposible que se pueda dañar, es imposible que se pueda destruir. Esta esposa me la dio Dios, este esposo me lo dio Dios. Este hogar, este matrimonio, estamos acá. Este ministerio me lo dio el Señor. Esta casa, este carro, este empleo, dice la gente. Pero yo estoy viendo un hijo que Dios lo había dado muriéndose. Primero se enfermó. Y después que se enfermó, murió. La Biblia no lo dice, pero no sabemos hasta qué punto sus padres fueron responsables de lo que pasó. Usted tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Revise, examine cuántas cosas Dios le ha dado a su vida. Atienda. No le dé cualquier trato. Una cosa extraña. Muchacho presenta un dolor, se enferma y luego termina muriendo. Hay cosas que no se mueren sin antes haber presentado síntomas. Estamos acá. Hay cosas que antes de morirse presentaron síntomas. Hubieron síntomas que anunciaron que algo estaba para morirse. Y los síntomas son para prestarle atención. Usted no ignore cuando los síntomas llegan, cuando los síntomas aparecen. Usted ve que el muchacho no quiere orar, usted ve que no quiere leer la Biblia, usted ve que no se quiere congregar, pero quiere pasar con los amiguitos de la esquina, pero quiere pasar en el celular. Usted ve que ya usted no quiere buscar a Dios, servir al Señor, pero quiere pasar pegado a la televisión. Síntomas que están anunciando que algo está para morir. Pero la gente dice: no, esto me lo dio Dios. Este esposo me lo dio Dios, esta esposa me la dio Dios. Es imposible que me la pueda quitar un filisteo, que me lo pueda quitar un filisteo. Ese hijo se lo pedí yo a Dios. Dios me dijo que iba a ser un Samuel, iba a ser un profeta, que iba a ser un adorador, iba a ser un David, que iba a ser un misionero. ¿Cómo estaba creciendo el muchacho? ¿Cómo? Que hay que prestar atención cuando las cosas que Dios te dio han estado creciendo, cuando el tiempo ha estado pasando. Sí, hay cosas que hay que prestar atención. Después de un tiempo, ¿cómo está lo que Dios me dio? Estamos acá. Yo no sé si la mujer nunca se interesó en saber, en preguntar: Eliseo, ven acá, si Dios me dio este hijo, ¿para qué fue que me lo dio? Si estamos acá. Porque hay que interesarnos en saber para qué Dios me dio esto que yo recibí de Él. Porque la gente cree que solamente Dios quiere satisfacer su necesidad. Pero más allá de tu necesidad, Dios está pensando en su reino, en lo que con aquello que te está dando Él quiere hacer. Sí. ¿Para qué Dios te ha dado la habilidad que te dio? ¿Para qué te dio ese don? ¿Para qué te dio ese talento? ¿Para qué te colocó en ese lugar? ¿Para qué te conectó con esas personas? ¿Para qué?
Es importante saberlo. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios todo lo hace con propósito. Así que yo no sé, la mujer no se interesó. Parece ser que ella no estaba cuidando lo que Dios le había dado. Se murió un muchacho. Estamos acá. Se murió. Y cuando el muchacho se muere, ella como primera medida toma al muchacho y lo lleva y lo coloca en la cama donde dormía el profeta. Yo no sé si ella nunca conoció lo que hacía el profeta mientras estaba dentro de esa habitación. Hay lugares, escúchalo bien, que no te van a devolver lo que Dios te dio. Ella pensó que colocándolo sobre aquella cama quizás el niño resucitaría. Ahí es donde entramos como en el desespero, tratando de darle solución a algo que de un momento a otro, sin darnos cuenta, sin saber por qué, se nos salió de las manos, se nos salió del control. Lo colocó en la cama, esperó para ver si algo pasaba, pero nada pasó. El muchacho siguió muerto. Entonces va donde el esposo y le dice: ven acá, yo necesito que me habilites a uno de nuestros siervos, porque voy para donde el profeta. Profeta, de alguna manera, trató de impedir lo que ella iba a hacer. Ella entendió que el asunto era con ella. Estamos acá. Porque si ella no lo hubiese entendido, le hubiese dicho al esposo, al padre del muchacho: ve y busca al profeta. Pero ella sabía que el asunto era con ella. Estamos acá. Usted tiene que saber cuándo el asunto es con usted. Tampoco dijo: voy a mandar a mi siervo. Hay cosas que son directamente Dios contigo. Que quien tiene que ir a donde Dios quiere que tú vayas eres tú. Quien debió haber estado en esta mañana en este lugar eres tú. Pero algunos quieren que el problema se les solucione enviando a otro a hacer lo que a ellos les corresponde hacer. Ora tú, ayuna tú, vigila tú, congrégate tú. Ella va nada más y nada menos que al monte Carmelo, donde estaba Eliseo. Eliseo la alcanza a ver a la distancia. Y el hombre que tenía una visión, que no solamente veía, porque la vio a la distancia, sino que veía más allá. Veía a la distancia en lo natural, pero también veía a la distancia en lo espiritual. ¿Usted está acá? El hombre tenía una visión buena. Yo creo que cuando le cayó la doble porción, como que le cayó, sí, la doble visión. Allí, todo se le disparó. Sí, todo se le agudizó. El hombre vio, porque para uno reconocer, el hombre la vio y le dijo a su siervo: allá viene la tsunamita. Y se ve que no viene muy bien. Algo está pasando. Y lo más tremendo, dice él, es que Dios a mí no me lo ha revelado. Para que vea usted que no todo lo revela Dios en el acto. Por eso nosotros tenemos que entender que no nos la sabemos todas. Que hay momentos que hay que esperar. Si Dios no te ha hablado, si Dios no te ha dicho, si Dios no te ha mostrado, no te ha revelado, no te ha dado visión, quédate quieto, quédate callado. Eliseo tuvo que reconocerlo, tuvo que decirlo: Dios no me lo ha mostrado. Y era Eliseo. Imagínate que antes de que viniera el siervo de Joram para cortarle la cabeza, dijo: allá viene el que me va a cortar la cabeza, ciérrele la puerta para que no pueda entrar. Sin embargo, no se la alcanzaron a cerrar. Eliseo ve a la mujer
llegar angustiada. La mujer dice: ¿acaso pedí yo hijo? O sea, yo no lo pedí, fue Dios quien me lo quiso dar, para que ahora a mi vida venga este dolor. Un dolor que solo las madres saben. Si estamos acá, ese dolor de la pérdida de un hijo. Eliseo toma su báculo, se lo entrega a su criado y le dice que vaya hasta donde está el muchacho, dándole unas instrucciones. A nadie debes saludar, no te debes detener. Llega donde el muchacho está, colócale el báculo. Eliseo creía que de esa manera las cosas iban a resultar. Estamos acá. Vea, por primera vez yo veo a Eliseo que no sabe ni qué era lo que tenía que hacer. Para que vea usted que muchas veces oramos, ungimos, reprendemos y las cosas nada que. Pero la mujer estaba clara. Ella sabía que el asunto no era con el siervo, tampoco era con el báculo. Era Eliseo al que tenía que hacer regresar, el que tenía que ir hasta donde se encontraba el muchacho. Usted tiene que saber cuando Dios le dio algo que es su responsabilidad. Usted no deje las cosas a media. Usted tiene que asegurarse que si Dios le entregó algo, por lo que mañana le va a pedir cuenta. El problema de muchos es que nos quedamos en aquello que creemos que supuestamente fue la solución al problema, pero ella entendía que la solución que Eliseo había dado no iba a solucionar. Ella no se regresó con el siervo. Ella le dijo a Eliseo: tienes que regresar conmigo. Hizo que Eliseo descendiera. Eliseo entró y ustedes ven todo lo que hizo. Oró y no resucitó. Oye, la cosa estaba tremenda. Yo estaba meditando en esto y dije: wow, pero tremendo lo que estaba pasando. Así nos pasa muchas veces. Hay casos donde Dios también nos prueba para ver hasta dónde estamos dispuestos a creer. Yo veo a un enemigo que no quería que aquel muchacho resucitara. Estamos acá. No era falta de poder, no era falta de unción. A veces no es falta de poder, no es falta de unción. A veces es falta de revelación. Tener claridad. Todos, escúchame bien, los problemas no se solucionan de la misma manera. Todos los problemas no se solucionan de la misma manera. Eliseo tuvo que tener contacto con el muchacho, con el cuerpo que había muerto. Pero también dice la escritura que recorrió la casa entera. Estamos acá. Algo tenía que haber en la casa que tuvo que recorrerla. Tuvo que volver a entrar y tuvo que tener nuevamente contacto con el muchacho, para que entonces el muchacho comenzara a entrar en calor, comenzara a estornudar y finalmente el muchacho, pudiéramos decir, resucitara. Lo devuelve a su madre. Su madre lo recibe gozoso. Ella recuperó algo que por algún motivo, por alguna razón, parece ser que lo había descuidado. ¿Por qué Dios le permitió recuperar? ¿Por qué Dios permitió
que el hijo que ella no había pedido, ella lo pudiera recuperar. El hijo que Dios le había dado era el resultado de la honra que ella había tenido. Y si algo tiene Dios, es que Dios sabe honrar a los que lo honran. Alguien que ha provocado algo por medio de la honra, si se llega a descuidar y lo llega a perder, escúchame bien, si es diligente, si presta atención, si reacciona a tiempo, muy seguramente hará que aquello que se murió, que aquello que se perdió, que aquello que el enemigo le quitó, lo vuelva a recuperar. Hay principios en la palabra de Dios que son inquebrantables. Y que por mucho que el tiempo pase, para Dios siempre van a estar presentes. Preste la atención a esto, porque Dios no está jugando. Esta mujer pudo recuperar algo que Dios le había dado, porque de por medio había honra. Pero te voy a mostrar otro caso, o otros casos, donde lo que se perdió no se pudo recuperar. Dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 25. Y crecieron, 25-27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces, y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Observa lo que está pasando acá. Cuida lo que Dios te dio. Dios le había dado la primogenitura a Esaú y no a Jacob. No fue como vimos en el caso de la tsunamita. Lo de la tsunamita, ella lo provocó. Hubo honra de por medio. Pero acá lo que vemos es gracia. Lo que vemos es favor. Hay cosas que Dios te ha dado que tú no las has provocado. Cosas que por el amor que Dios tiene para contigo, que por su gracia, que por su misericordia, que por lo que Dios
quiso hacer contigo, te las ha dado. A Dios le plació hacer de Esaú el primogénito, no a Jacob. Sin embargo, la escritura dice que Esaú tuvo en poco. Cuando tuvo hambre, decidió vender. Escucha, hay cosas que en esta vida tú no la puedes. Escucha, tú no le puedes dar un cálculo. Hay cosas espirituales que tú no le puedes dar cálculo en comparación con las cosas de esta vida. Lo espiritual no tiene precio. Lo que Dios te haya dado, el don, el talento, el ministerio, el cargo, donde Dios te haya colocado, la familia que Dios te dio. Hay cosas que no tienen valor. Usted no las puede calcular con un valor monetario. Usted no le puede hacer un cálculo, una comparación. Usted no puede estimar, esto vale tanto. Esaú tenía tanta hambre que perdió de vista que la primogenitura era un regalo que Dios le había dado. Era un privilegio. No era cualquier cosa. Era algo que llevaba consigo responsabilidad. El primogénito gozaba de una doble porción de la herencia. El primogénito, cuando el padre moría, entonces era quien continuaba, era quien seguía en el linaje de la descendencia. Y en este caso no estamos hablando de cualquier descendencia. Estamos hablando de la descendencia de Abraham, a quien se le había dicho que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Estaba profetizado el Mesías, el Salvador. ¿Te puedes imaginar en dónde iba a aparecer Esaú? Lo que hubiese podido pasar. No se dijera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sino que se dijera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Si estamos acá, se dijera la descendencia de Esaú. Pero hay gente que lo echa a perder todo, queriendo Dios hacer cosas grandes con ellos, queriendo levantarlo, darles un nombre de renombre. Ponen al mismo nivel de las cosas de esta vida las cosas espirituales. Cambian el estar en la casa de Dios por estar. Si estamos acá. Escucha bien, no que sea malo, pero si puedes estar en la casa de Dios primeramente y después estar domingo de playa, si estamos acá, o en cualquier otro lugar donde no estés haciendo lo malo,
Si primero tienes la opción de servir a Dios, de buscar a Dios, Dios les entrega, pero no cuidan lo que Dios les entregó. Tenía hambre y por causa del hambre vendió su primogenitura. Así estamos acá. Hay gente que por causa de la necesidad venden lo que Dios les ha dado. Hay que prestar atención. Esto es para prestar atención. Sobre todo en esta época en la cual estamos, donde hay gente que entra en los afanes de esta vida y ahí aparecen las ofertas del diablo para que te dejes de congregar, para que pierdas la santidad, para que pierdas la consagración, para que dejes servir a Dios, para que dejes lo de Dios tirado, para que lo cambies por un plato de lenteja, por un par de zapatos nuevos, por un pantalón, por una camisa, por un peinado. Por un repello de la casa, por una pintura. Porque si no es en este mes que se pinta la casa, hemos entrado en un afán todo el año la casa y no se preocuparon. Ahora es que se van a preocupar. Sí estamos acá. Y dejan de cuidar lo que Dios le dio. Dios le dio vida espiritual. Dios le entregó un lugar donde se congregan. Dios le entregó una responsabilidad, una autoridad. Y todo eso deberían cuidarlo, pero sabes una cosa, lo terminan cambiando. Cambian la autoridad. Se dejan de someter a quien cuando se someten es para bendición. Y se terminan sometiendo a alguien que por someterse a ellos terminan en maldición. Cuida lo que Dios te dio, porque una vez lo pierdas, es difícil que lo vuelvas a recuperar. Lo que tenía Esaú fue la gracia de Dios lo que se lo dio, o la que se lo dio. Él debió haberse mantenido velando. Soy el primogénito de la familia. Tengo una gran responsabilidad. El mejor ejemplo en mi casa soy yo quien lo debo dar. Gozaba del amor de su padre. Usted sabe lo que es eso. Isá no era cualquiera. Eso es para prestarle atención. A veces podemos gozar de nuestros padres, del amor de nuestros padres espirituales, del cuidado de ellos. Si estamos acá. Pero cuando quedamos solos y tenemos hambre, el enemigo viene y nos ofrece aquella cosa que no vamos a poder, si no amamos a Dios, decirle no. Parece que Saúl no amaba a Dios. Él no quería continuar con el liderazgo en la familia. Él no quería. Él dijo: me voy a morir. ¿De qué me va a servir esto? Hay gente que dice: ¿quién dijo que congregándome
¿Quién dijo que sirviendo? ¿Quién dijo que cantando, que adorando me van a dar la ropa que estoy necesitando, la comida que estoy necesitando? Así hay gente cambiando lo que Dios le ha dado. El mundo pasa y sus deseos paren. Y el que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece. Eso es lo que dice la Biblia. Usted no puede perder lo espiritual para ganar lo material. Si para ganar las cosas materiales usted tiene que perder lo espiritual, usted está haciendo el peor negocio de su vida. Escúchelo. Si para ganar las cosas materiales usted está perdiendo lo espiritual, usted fracasó. Usted tuvo una gran pérdida y parece ser que todavía no lo ha notado. Parece ser que no lo notó. Tengo casa, tengo carro, tengo finca, estoy bien vestido, ya no estoy pasando las necesidades que antes pasaba. Va a llegar un momento de insatisfacción, que nada de lo que alcanzaste te va a llenar. Vas a entrar en una depresión. Estamos acá. Que nada de este mundo te la va a poder curar. Así es que muchos se han terminado quitando la vida, porque perdieron lo espiritual, porque lo cambiaron. Lo que le da sentido a nuestras vidas es eso que Dios nos dio, eso que debemos cuidar, eso que no debemos perder por nada. Usted los ve viajando, carros últimos modelos, emprendados, comiendo en restaurantes lujosos, pero sabes el vacío que llevan por dentro, la insatisfacción, el tormento que están viviendo. Es que en las fotografías no sale el tormento, ese va por dentro. Sí, usted ve los videos, ve la fotografía y todo parece como de ensueño. Usted dice, wow, pero fulanito sí está bien, bien. ¿Qué fue lo que dice? Mira cómo lo dice luego Hebreo. Dice acá, dice, mirad bien, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo me preguntaba por qué la tsunamita recuperó y Esaú no pudo recuperar. Algunos están bostezando. Esto hay que prestar atención. Hay cosas que Dios te las está dando por su gracia. Dice que la procuró con lágrimas. El hombre lloró. No fue que el hombre no lloró, no fue que no se arrepintió. Pero parece ser que para este tipo, escúchame bien, de bendiciones que Dios nos ha dado,
no se permite, no se consiente una falla, porque eres considerado infiel, desleal, alguien no confiable para Dios. Pueda que Dios no te deseche al punto, porque Dios no te niega el perdón ni la salvación, pero pueda que no te vuelva a dar la oportunidad que te había dado. Pueda que no te vuelva a entregar aquello que tú lo menospreciaste, dándole valor más a las cosas de esta vida. Dele el valor a lo de Dios. Lo de Dios está por encima de todo lo demás. No juegue con lo de Dios. Dice Génesis 49:3. Rubén, tú eras mi primogénito, está diciendo Jacob, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad. Mira todo lo que era. En poder, ese también era Esaú. Impetuoso como las aguas. Dice, no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amén. Para ponerlo en contexto, se acostó con la concubina de Jacob, con Bilha, sierva de Raquel. Rubén era el primogénito, el primer hijo que le nació a Jacob. Estamos acá. El hombre era el que iba a heredar, pero hizo algo que no debió haber hecho. Hay cosas que nos hacen perder lo que Dios nos había dado. El mensaje en esta mañana es: cuida lo que Dios te dio. El hombre se acostó con Bilha. Era concubina de Raquel, de Jacob. Iglesia, la gente no tiene cuidado. Tenga mucho cuidado con la carne. La carne se sofoca. La carne te pide que hagas cosas. ¿Sí? La carne, escúchame bien, por algo dice la Escritura, que el espíritu se opone. En otras palabras, tú no vas a decir que antes de pecar no hubo algo dentro de ti que te trató de detener, que te trató de impedir, que te dijo no lo hagas. Pero muchos resisten al espíritu y terminan cediendo a los deseos de la carne. Rubén no escogió ser el primogénito, fue Dios quien se lo dio. En lugar de heredar la primogenitura o de heredar los beneficios de la primogenitura, Rubén pasaron a José, dice la palabra de Dios. José vino a ser el principal, porque José sí supo cuidar lo que Dios le había dado. Oye, Rubén tenía esposa, tenía mujer,
Y aún así decide acostarse con la esposa o con una de las esposas de su papá. José estaba soltero. Hasta acá, presten atención. A veces quien menos uno cree que pudiera resistir, termina resistiendo más que aquel que uno creería que podía resistir más. Y esto es en lo que está en tu corazón, cómo estás tú por dentro, cómo está tu vida espiritual. Hombres casados que no deberían estar adulterando y jóvenes solteros huyendo de la fornicación porque no quieren fallarle a Dios. ¿Cómo es eso? Que un hombre casado anda con el ojo que no deja pasar nada. 4K, ¿es qué? 8K. Una resolución. Oye, José, ven acá, José tiene delante de él a la esposa de Potifar. No estamos hablando de cualquier mujer, por favor, métase en el asunto. Era un general. Las mujeres egipcias no eran cualquiera. En aquella época no existían los quirófanos que existen en este tiempo, pero esas mujeres estaban más operadas que las de ahora. No podemos negarlo, tenía una belleza. Sin embargo, José no se acostó con ella. Y mira a Rubén acostándose con la de su papá. Si está usted acá. Por eso es que uno tiene que prestar atención. Cuando la Biblia dice que la carne es débil, es porque la carne es débil. Usted no se confíe de la carne. Vea, José vio que la mujer lo desnudó. Dice, ya aquí yo no aguanto más. Salió huyendo. Él no cambió lo que Dios le había dado por el plato de lentejas. Sí me estoy haciendo entender. Pero muchos están cambiando lo que Dios le dio por el plato de lentejas. Están chateando. Estamos acá. Chateando. Sí. Tenga mucho cuidado. Cuida lo que Dios te dio. Es que tú tienes oportunidad para decir no. Hay síntomas. Lo veíamos al principio. Usted está viendo que la carne se le está levantando y no viene a ayunar. Usted está viendo que quiere pasar más en el celular y no viene a orar. Mañana iniciamos oración a las 5 de la mañana. Sí, hay que decirlo para ver si alguno entiende. Ya. A las 5 de la mañana, usted está viendo que la de Potifar le está haciendo ojitos, le está mandando mensajitos, le está dando like a sus publicaciones, corazoncito, a todo le está reaccionando y el único que no reacciona eres tú. ¿Ah? Nota que fue la mujer la que se metió en el lugar donde José estaba limpiando. Era ella la que lo seguía, era ella la que lo acosaba. José no andaba detrás de ella.
Y hay gente tratando de dar una explicación, porque no quieren admitir que ellos han estado consintiendo lo que está pasando. La Biblia dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Usted no tiene que proveer, pero a veces nos convertimos en proveedores, hablando lo que no deberíamos hablar, viendo lo que no deberíamos ver, yendo a donde no deberíamos ir. Mi familia me conoce, porque ellos me escuchan. Mañana pasado mis hijos no van a decir: es que mi papá siempre fingió ser fuerte ante las cosas que le movían. Sí, él siempre lo manifestó y dijo: vámonos de aquí, apartémonos, aquí no hacemos nada, ya está bueno. Iglesia, usted tiene que cuidar lo que Dios le dio. Rubén no pudo recuperar lo que perdió. No pudo heredar la bendición que sí heredó José. Posteriormente, Efraín y Manasés. Mira el tamaño de la bendición de José, que metió a los dos hijos de él. ¿Usted sabe lo que es eso? José metió a los dos hijos de él, porque de ahí en adelante ya no se hablaba de José, sino que se hablaba de Efraín y de Manasés, porque supo cuidar. En esta mañana, presta la atención. El Señor te está hablando porque no quiere que el enemigo te quite lo que Él te ha dado. Lo espiritual que Dios te dio es algo que tú no lo debes poner al nivel de las cosas de esta vida. En cuanto dependa de ti, mantente obedeciendo a Dios. Mantente congregándote, honrando al Señor. Mantén tu vida de fe, de oración, de lectura de la palabra, congregándote, sirviendo. En cuanto dependa de ti, no permita que por las cosas de esta vida tú dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Busca ponerte a cuentas con Dios. Si por lo menos este año no terminaste sirviéndole a Dios, piensa que el año que viene debes ser diligente para que lo comiences, para que no dejes que el año se meta para reaccionar. Que si no pudiste finalizar, puedas comenzar. Yo les compartí, y con esto termino, un testimonio de hace unos años atrás. Yo tuve una visión. Finalizando el año, yo vi una libreta que se abría, era nueva. Y no había nada escrito, no entendía porque yo esperaba leer. Y el Señor me habló y me dijo: esa libreta es el año que acaba de comenzar. Estaba limpiecita. Y me dijo: escribe cosas nuevas. No repitas los errores que cometiste en el año que acaba de finalizar. Desde ya, determina en tu corazón. Dale a Dios el lugar que a Él le corresponde. Lo que hayas provocado por honra,
por fidelidad, por amor, por obediencia, por búsqueda, quizás pueda que en un descuido se vea afectado y tú te esfuerces y lo logres recuperar. Pero hay cosas que por la gracia del Señor, escucha, hay cosas que tú, por mucho, fue Dios quien así en su misericordia, que no podemos negar que hay cosas que las provocamos. Si Dios te ha dado algo, cuida de eso, porque para algo Dios te lo dio. Dale el aplauso al Señor.